Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y tener ocasión, tener oportunidad de intercambiar algunas ideas sobre el entorno político de México en este momento tan complejo de la historia del país, tan compleja también este momento político en todo el mundo. Y creo que lo que sería muy importante es tener una perspectiva de lo que significa esta administración en términos de política, en términos de su visión histórica y cuál ha sido pues el desempeño en lo que ya podríamos nosotros ubicar como la mitad del camino, así lo llama el presidente López Obrador en su libro reciente, la mitad del camino del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Antes de entrar en materia, sí me gustaría hacer un agradecimiento muy sincero a la MIBA Riskmatics por esta invitación, por esta posibilidad de estar con ustedes esta mañana y platicarles de mis perspectivas sobre la vida política mexicana en este momento. Y creo que vale la pena hablar de la condición política de México en estos tiempos, porque creo que no conocemos, no habíamos experimentado en el país, creo yo, una intensidad política como la que estamos viviendo en estos momentos. Desde luego que la política nunca desaparece de nuestra visión de las cosas, de nuestros cálculos económicos, de nuestras decisiones personales, pero desde hace 3 años, lo que hemos vivido nosotros es una invasión de la política en todos los entornos de nuestra vida personal incluso. Yo los invito a hacer la prueba de imaginar cuánto o de calcular cuánto tiempo pasa en cualquier reunión familiar, en cualquier reunión de amigos, para que la conversación tienda a la cuestión política, cuánto nos tardamos en hablar de Andrés Manuel López Obrador, de lo que acaba de decir en la conferencia de la mañana, de lo que se dijo el día anterior. Y yo creo que este es uno de los elementos centrales de nuestra vida pública en este momento, y es el hecho de que el presidente de México no solamente ocupa una posición de enorme relevancia por su cargo, desde luego, no solamente amasa un enorme poder por el hecho de haber recibido la mayoría absoluta de los votos hace 3 años, por tener el control por sí o por sus aliados de ambas cámaras del Congreso, y de tener una presencia local también creciente a partir de la elección más reciente, sino que tiene un peso enorme en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras prácticas más privadas, casi podríamos decir más íntimas. Porque la ambición política de Andrés Manuel López Obrador ha sido tal, su captura de los espacios públicos, su captura de la imaginación colectiva ha sido tal que tarde o temprano se cuela a nuestros espacios más personales. Y yo creo que lo que deberíamos nosotros reconocer es que Andrés Manuel López Obrador, un presidente todavía muy popular a la mitad de su gestión, no un presidente con una popularidad desmedida, sino un presidente con un respaldo significativo, sobre todo significativo a partir de su desempeño. Es el líder de un proyecto político, el proyecto político más radical que conocemos nosotros en la historia contemporánea, apenas comparable, me parece, a lo que se intentó a fines de los años 80 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un gobierno también con una ambición de radicalidad, de cambio profundo de las estructuras políticas y económicas del país.
Eh, ¿Qué es lo que podemos ver nosotros de esta convocatoria y sobre todo qué es lo que podemos ver del desempeño de la administración López Obradorista? En primer lugar, déjenme ir a la convocatoria. Eh, Andrés Manuel López Obrador, como político pues de larga experiencia en las lides electorales, en la política de partido, en la política local, nunca ha sido un político que haya tenido como norte la formación de una administración pública competente, de buenos resultados en términos del resultado de sus políticas públicas, sino que ha tenido siempre una ambición histórica que creo que debemos nosotros reconocer. Es decir, esta coalición que él amasó, que él conformó en tiempos electorales, juntos haremos historia, tiene efectivamente esa pretensión de ser una ruptura con todo lo precedente y el inicio de una nueva era de la historia mexicana en donde, con esta megalomanía que caracteriza al presidente López Obrador, él sería pues ni más ni menos que el cuarto padre de la patria. Después de Hidalgo, el padre de la independencia, después de Benito Juárez, el padre del Estado laico y secular, después de Madero, el padre de la Revolución Mexicana y el padre de la democracia. Eh, esta, esta ambición histórica me parece que ancla en una denuncia muy certera de los males del régimen de la alternancia, del régimen de la transición democrática de México. Y digo denuncia porque Andrés Manuel López Obrador ha sido capaz de identificar los males y darles expresión pública. Y cuando digo que ha sido capaz de identificar esos males, a lo que me refiero es que Andrés Manuel López Obrador ha sido capaz de identificar las lacras de la injusticia en México, de la pobreza, de la desigualdad, de la concentración del poder y del dinero en muy pocas manos en nuestro país, porque tuvo el tino también de ser el vehículo quizá más vehemente, más ruidoso de la denuncia de la corrupción que llegó a niveles grotescos en la administración de Enrique Peña Nieto y también de hacer la denuncia de la violencia, de la barbarie que se apoderó de nuestro país en los últimos lustros. Pero usé la palabra denuncia y no usé la palabra diagnóstico porque me parece que cuando hacemos la revisión de la crítica de López Obrador, lo que hay es eso, denuncia, identificación de qué es lo que nos duele la pobreza, nos duele la desigualdad, nos ofende la corrupción, nos intimida la violencia, nos atemoriza el crimen organizado, pero no ha habido, no hubo, ni y sigue sin haber un diagnóstico de cuál es el origen, cuál es la fuente de todos esos males. Y por lo tanto, esa denuncia queda como preludio simplemente a una expresión política que se anda por las ramas, una propuesta política que confía en el efecto mágico del cambio electoral, el efecto mágico de una presidencia virtuosa, que por simple difusión de sus valores cívicos, morales, valores espirituales, lograría, pues yo creo que podría llamarse la redención nacional. ¿Cuál era, por ejemplo, la receta contra la corrupción que planteaba y en la que sigue insistiendo el presidente López Obrador? Pues no un cambio institucional, no un cambio de procesos legales, de requisitos administrativos, de vigilancias públicas,
sino el efecto moralizante de un presidente que, como encarnación del bien público, de la moral esclarecida, podría muy fácilmente y muy velozmente purificar la vida pública. ¿Qué es lo que tenemos con esta propuesta, con esta receta? Pues yo creo que lo que estamos viendo en estos meses, en estos años, y es que pues la lucha contra la corrupción está muy presente en la retórica, está muy presente en los discursos públicos de la administración, particularmente del presidente López Obrador, pero que no tiene hasta el momento éxitos visibles y que no tiene pistas de ir reorientando la política pública de tal manera que rinda cuentas, que limite los espacios para la arbitrariedad, la connivencia, los distintos modelos de corrupción que el país conoce demasiado bien a lo largo de nuestra historia. Lo que hemos visto, me parece, en estos 3 años, es en buena medida congruente con lo que se ofreció en campaña. López Obrador, hay creo que reconocerlo, es un presidente que sorprende por su congruencia, porque avisó que cancelaría el aeropuerto, que era la principal obra de infraestructura de la administración anterior. Algunos pensamos que la realidad lo iba a golpear en el momento en que asumiera la responsabilidad de gobernar el país y que recapacitaría ante lo absurdo que era tirar al basurero una obra de este tipo. Pero finalmente creo que podemos decir nosotros que lo que hubo ahí fue cumplir con lo que se estaba ofreciendo. También podríamos decir nosotros que ha cumplido en términos de sus proyectos estrella, de sus proyectos predilectos, como esta obra del Tren Maya, como la construcción de una refinería en su estado natal, la refinería de Dos Bocas, de apostar a que el petróleo, la energía antigua y sucia del petróleo sería pues esta gran catapulta del desarrollo nacional, y sigue insistiendo a pesar de que hay tantas evidencias de que es económica, administrativamente, una decisión muy insensata. En lo que sí ha sorprendido, me parece, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que resulta una desviación radical de lo que había dicho como líder opositor, es en la conformación de esta alianza cercanísima que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni más ni menos que con el ejército. Andrés Manuel López Obrador no solamente había dicho en campaña que regresaría a los militares a los cuarteles, revocando esa política que asociamos tan claramente con la política de la guerra contra el crimen organizado de su némesis, el presidente Felipe Calderón, sino que había hecho acusaciones muy severas al ejército mexicano como uno de los culpables de las mayores atrocidades en contra de los derechos humanos, y en donde se llegó a tensiones clarísimas entre los mandos militares y el entonces candidato de Morena a la presidencia de la República. Recordarán ustedes que de manera inusitada, cuadros importantes del ejército mexicano salieron en tiempos de campaña a contrastar su visión personal, su visión institucional, más bien, a la que estaba presentando con colores tan negativos, tan oscuros, el candidato ya puntero Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos visto ha sido pues radicalmente distinto porque
el gran aliado de Andrés Manuel López Obrador no es su propio partido. No vemos nosotros organizaciones, corporaciones que se hayan convertido en los grandes respaldos del nuevo régimen, sino que lo que estamos viendo es que el apoyo político fundamental del presidente López Obrador es la Marina y el Ejército mexicano, a quienes no solamente se han seguido encargando labores de seguridad pública, ahora con pues la consagración de la Guardia Nacional, que tiene inequívocamente mando militar ahora, sino también colocando a cuadros destacados del ejército a cargo de posiciones tan delicadas como el control de los puertos en el país, como el control de las aduanas del país, como los encargados de las obras de infraestructura en el país, como lo será el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Espacios todos que son, como podemos nosotros imaginar, espacios que son, pues sin lugar a dudas, focos corruptores que podrán generar, sin lugar a dudas, fricciones entre distintos grupos adentro del ejército, tensiones entre el poder civil y el poder militar, asuntos que creo que tienen la gravedad de ser difícilmente reversibles, porque puede haber decisiones de política pública, incluso decisiones en términos institucionales que pueden echarse para atrás en el siguiente sexenio, así sea su sucesor o sucesora, un integrante de su partido, que sea quien él haya pues virtualmente destapado. Pero estas concesiones al ejército mexicano son, me parece, de la extrema gravedad, porque como sugería hace un minuto, no son cambios que se pueden echar para atrás de la noche a la mañana y que anuncian sin lugar a dudas tensiones adentro de las corporaciones militares y entre las corporaciones militares y el poder civil. Ahora, ¿qué más podemos decir de esta presidencia, que es sin lugar a dudas la presidencia más poderosa que hemos vivido nosotros en tiempos democráticos? Tuvimos presidencias muy poderosas, pero fueron siempre en tiempos predemocráticos. La presidencia de Carlos Salinas fue imponente. Todas las presidencias anteriores, pues como recordamos, tenían la facultad de expropiar los bancos si se tronaban los dedos, cambiar la ley o la constitución cuando le apetecía al presidente de la República y en unos cuantos días estaba leyéndose la constitución que había redactado el presidente. Esta es la presidencia, decíamos, más poderosa que recordamos en tiempos democráticos, pero es una presidencia que ha tenido como efecto una serie de consecuencias, me parece que curiosas, a veces hasta paradójicas. Durante este primer tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que hemos visto, lo escuchamos todas las mañanas de manera clarísima, es esta furia antitecnocrática. Ustedes lo reconocen, lo perciben muy bien. Hay una especie de deseo de limpieza, de purificación de la administración pública para expurgar todos los restos de esos liderazgos tecnocráticos que vienen de universidades privadas que cometieron el error moral de estudiar en universidades del extranjero, que a su juicio son escuelas de mañas personales, ¿no? Y creo que esto lo que
Lo que ha provocado es un debilitamiento de la administración pública. Lo que tenemos hoy es una administración pública mucho menos competente, mucho menos eficiente, mucho peor preparada que la que teníamos hace 3 años. Eh, la, la, la administración se ha politizado de manera muy clara con esta divisa que ha repetido el presidente López Obrador, en donde en su gobierno, bajo su gobierno, lo que cuenta es la lealtad, la honestidad, dice él, y no es particularmente relevante la preparación técnica, la formación académica, universitaria o pues la participación durante largos años en el aprendizaje de las lides de la administración pública, lo que nos hace ver de manera muy clara que lo importante es ocupar los espacios con fieles a un movimiento político, a un grupo ideológico que ha de hacerse de las posiciones centrales de la administración. Y aquí pues lo que vemos es, por una parte, esta ocupación política de las plazas de la administración, por una parte. Lo que vemos es esta purga, este hostigamiento a liderazgos políticos que vienen de tiempos anteriores. Y luego los efectos de esta política de austeridad, esta política austericida, la han llegado a llamar algunos, que ha asfixiado a cuadros importantes de la administración pública y que, pues desde luego, desalienta la incorporación de cuadros jóvenes, talentosos, bien preparados, que pudieran prestar sus servicios en la administración pública. Otro efecto que creo que es muy importante reconocer es que más allá del debilitamiento de la administración pública, de este empobrecimiento de su cualidad, de su calidad administrativa, lo que hemos visto también es un debilitamiento de los controles constitucionales. Yo creo que debemos advertir, y esto desde luego que genera mucho nerviosismo en los mercados y en los agentes políticos, es que para Andrés Manuel López Obrador las instituciones son sospechosas. Las instituciones en su convicción profunda no son plazas comunes, no son patrimonio de todos, sino que son propiedad de unos, y son propiedad de unos naturalmente en contra de otros. A mí me gusta recordar aquella frase que fue muy polémica después de la elección apretadísima del 2006, en donde finalmente Felipe Calderón logra imponerse por una diferencia de 0,56% de los votos. En aquella declaración polémica de Andrés Manuel López Obrador, él dijo al diablo con sus instituciones. La expresión es muy reveladora, sobre todo por la palabra más importante de esa frase, que es la palabra sus. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia son instituciones suyas, son instituciones de ellos, no son instituciones nuestras. Me parece que esa es una característica muy relevante. Y es muy relevante porque implica esta convicción de que no hay en realidad ese espacio común en donde nos entendemos. Este espacio común en donde encontramos un árbitro que, como lo representa claramente esta iconografía clásica, el árbitro tiene los ojos vendados, tiene los ojos cerrados porque no se inclina para favorecer a sus amigos, a los suyos, sino que inclina la balanza a aquel que tiene mayores razones, mejores argumentos, que tiene la ley de su lado. Eh,
esta antipatía por las instituciones no desaparece cuando Andrés Manuel López Obrador se convierte de hecho, en todas las piedras se esconde un neoliberal, un conservador, un traidor a la patria que quiere tenderle una trampa a su gran proyecto de transformación. Y por eso creo que se explica no solamente este rechazo retórico a los cuerpos institucionales, a los órganos institucionales que representan pues, la diversidad mexicana del siglo XXI, sino que también proviene de ahí esta obsesión de la austeridad, de recortar y recordar y recortar los fondos que se distribuyen a los distintos órganos autónomos del país. Desde luego, creo que había ahí un pendiente por racionalizar los gastos de estos núcleos institucionales. No tengo la menor duda de que había excesos, despilfarros, pero lo que se hizo no fue este intento de racionalizar, homogeneizar la política de gasto en estas instituciones, sino ir ahorcándolas a través de restricciones presupuestales que terminaron siendo en muchos casos pues fatales para la administración de estas organizaciones autónomas que se fueron formando en los últimos años. Esto de lo que hablaba hace unos segundos, está antipatizando neoliberales, conservadores, integrantes de la mafia del poder, etcétera. Esta sospecha se dirige también a todos los espacios de razón independiente. Pero lo que hemos visto en tiempos muy recientes es que esta no solamente es una batalla retórica en donde se les puede acusar verbalmente de cometer atropellos, despilfarros, etcétera. No solamente se les los canales de las restricciones presupuestales, sino que se les intimida también a través del uso de la fuerza coactiva del Estado. Esto es una de las cosas que a mí me parecen más preocupantes de la administración del presidente López Obrador en las últimas horas, que es pues lo que ha sido, lo que ha captado la atención recientemente, que es el ataque judicial a través del instrumento de la Fiscalía General de la República a los antiguos directores del CONACYT, los antiguos directivos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a quienes se acusa ni más ni menos que de pertenecer a células del crimen organizado y pidiéndole a los jueces que los recluyan en los calabozos de máxima seguridad y pidiendo para ellos las máximas sanciones que implicarían si se concedieran estas sanciones, que significarían que estos exfuncionarios públicos pasarían el resto de su vida en la cárcel, tras las rejas. Es decir, hay también una pulsión que no solamente es la de la polarización política de la que se sirve frecuentemente el presidente López Obrador, sino también me parece que de la persecución política que vemos nosotros en estos momentos. Quisiera decir que para todos en el mundo, la pandemia fue la sacudida política más brutal que pudiera imaginarse. Fue un golpe
Desde luego, inesperado, a pesar de que los epidemiólogos hubieran dicho que esto estaba en el escenario, etcétera. Pero desde luego, para ningún gobernante en el mundo esto tenía un libreto, un protocolo que pudiera seguirse puntualmente. Eh, Como todos sabemos, como todos ustedes han registrado, seguramente con algún dramatismo personal más o menos cercano, la conducción de la pandemia en México fue desastrosa. Lo que vimos nosotros es, y seguimos viendo, pues es que pues México es uno de los países en el mundo que tiene un resultado pues más negativo en términos de contagios y de pérdida de vidas humanas. Pero no quisiera concentrarme en ese asunto propiamente sanitario, sino que quisiera aludir a lo que a mi juicio significó políticamente la pandemia para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que como, como este azar cambia, que cambió todo en el mundo, que cambió todos los cálculos, las previsiones, las expectativas económicas, internacionales en materia de comercio, de inversión, de trabajo, etcétera. Todo el piso nos lo movió la pandemia y lo movió en todo el planeta. Lo que vimos en muchas esferas, en muchos espacios en el mundo, fue la adecuación de las expectativas. Es decir, todos los gobiernos tenían un itinerario, un plan de vuelo, un diseño de lo que habrían de hacer. Y con la pandemia, con los encierros más o menos severos que se dieron a lo largo de las épocas más severas de la pandemia, pues esta necesidad de ajustar el volante al cambio de circunstancias, el de posponer algunas decisiones, el priorizar nuevas políticas, cambiar de foco algunos asuntos que ya no podían estar en el centro de la atención pública después de esa sacudida tan significativa. Bueno, lo que vimos, me parece, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es exactamente lo contrario. Lo que vimos nosotros en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la radicalización de su agenda, el empecinamiento en sus propios proyectos y, por lo tanto, una declaratoria de guerra a la realidad. Es decir, si la realidad no embona con mi proyecto, declaro que la realidad no existe. Me aferro a los datos que me congratulan a mí, me identifico con aquellos miembros de mi equipo político que me dicen que todo marcha bien, que todo marcha de acuerdo a lo esperado y que debemos seguir bajo la misma ruta. Ese es, a mi juicio, el efecto más lamentable, más preocupante de la pandemia en términos políticos, que no sé si ustedes vean en los mismos términos, pero creo que resulta realmente muy preocupante que eso es lo que aparece fundamentalmente a partir de el año pasado con el azote de la pandemia. ¿Qué es lo que vimos? Pues que no hay un intento de revisar, por ejemplo, las prioridades presupuestales, destinar nuevos recursos a la salud, cambiar la política de austeridad para alentar inversiones que cuiden nuestros empleos, que cuiden a las pequeñas, a las medianas empresas o a las grandes empresas, si es que ellas son las proveedoras de mayores fuentes de trabajo, sino que lo que se hace es ese camino de la radicalización política y de la cerrazón ideológica. Me parece en ese sentido que lo que vemos en este
en estos tiempos en que parece pues anunciarse donde está por llegar, está llegando al Ecuador el proyecto político, la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que vemos es justamente esta radicalización política. Vemos esa radicalización política en pues esta negación de la realidad que pueda ser fastidiosa. Todo dato que me incomoda es declarado falso. Toda voz discrepante es acusada de corruptora, de mafiosa, de conservadora y por lo tanto de antimexicana. Lo vemos también en su nueva política exterior que de pronto genera un activismo insospechado con esta vanidad del presidente López Obrador de convertirse en líder hemisférico, cosa que pues ya supimos encalló prácticamente en el ridículo después de aquella reunión de la CELAC, que pretendía ser pues una especie de relevo de la Organización de Estados Americanos y que no tuvo ni un metro de despegue después de esa falta de preparación de esa reunión diplomática. Lo vemos también en la desaparición de esos cuadros técnicos que empezaban a ser relevantes o que eran relevantes en la primera temporada de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde teníamos cuadros pues más tradicionales como Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación, como Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda, como otros actores políticos como Olga Sánchez Cordero, quien nunca llegó realmente a ocupar la Secretaría de Gobernación porque pues, fue una figura finalmente ornamental del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y este refugio de Andrés Manuel López Obrador en sus más leales y esta aceptación de los ambiciosos como Marcelo Ebrard, de que no hay pista para su ambición que no se subordine a las obsesiones políticas, ideológicas del presidente López Obrador. Es decir, hemos visto a Marcelo Ebrard, este hombre pues, que fue fundador del Partido del Centro Democrático, con Manuel Camacho, un hombre de formación tecnocrática, un hombre de una visión moderna del mundo, siendo anfitrión, siendo huésped de los dictadores de Cuba y de Venezuela para congraciarse con su presidente que tiene de pronto sueños de plataforma iberoamericana. En ese sentido, pues me parece que estamos ante desafíos muy complejos, porque, como decía hace un momento, vemos nosotros a un presidente que sigue con respaldos significativos, no desmesurados, pero respaldos significativos, con una visión de los mexicanos muy crítica de su desempeño, lo cual nos indica algo que yo creo que es muy relevante a lo que deberíamos prestar oreja, y es que los mexicanos, las personas que son encuestadas por estos estudios de opinión perciben que el desempeño del presidente López Obrador no ha sido particularmente bueno, que no hay mucho positivo en su desempeño económico, en materia de salud, en materias de seguridad, que no estamos ni más tranquilos ni vemos con gran optimismo el futuro económico de nuestro país, pero en el respaldo al presidente hay algo muy importante, y es que creo que la gente dice, yo respaldo a López Obrador porque creo que es mi presidente, porque yo me siento identificado con su estilo de liderazgo, porque yo recuerdo a los gobiernos anteriores, a los panistas, a los priistas, y no me sentí identificado con ese liderazgo.
con este liderazgo, a pesar de su desempeño, me siento cerca. Y frente a eso, lo que vemos en la banqueta de enfrente es una oposición que después de haber sido vapuleada electoralmente en el 2018, no se ha dado cuenta del tren que le pasó encima. No se ha dado cuenta de las razones por las cuales los mexicanos repudiaron tan enérgica y tan contundentemente a los políticos tradicionales del PAN y del PRI. En ese sentido, el, eh, los encuestados están mandando, me parece, un mensaje: desacuerdo con el desempeño político, respaldo con el estilo político y con la personalidad política del presidente. Del otro lado, ¿qué hay? Lo que hay es confusión, es ausencia de liderazgos visibles, convincentes, que generen entusiasmo, adhesión emocional. Y en ese aspecto, pues creo que el reto es enorme para el país, porque lo que está en juego no solamente es el desempeño político, sino la suerte de los equilibrios políticos en México. Y los equilibrios son cruciales si es que queremos tener nosotros un régimen democrático saludable. Creo que dentro de los asuntos más urgentes en este momento es la recuperación de esos equilibrios, la recuperación de esos balances históricos que se construyeron en el pasado reciente, que impedían que México tuviera dueño, que impedían que México tuviera un propietario político, como parece ser que pudiera estarse constituyendo en estos momentos la política mexicana, una política que es apropiada por el habitante del Palacio Nacional. La urgencia, por lo tanto, a mi juicio, y con esto dejaría mi reflexión esta mañana, reiterando nuevamente mi agradecimiento por esta oportunidad, mi urgencia o mi sensación de lo que hace falta en estos momentos es la recuperación de esos balances, de esos equilibrios. Lo más importante, a mi juicio, es que se reconfigure esa diversidad regional, esa diversidad sectorial, que no puede ser negada en México. México no puede tener un solo color. México no puede ser expresado por un solo partido. México no puede estar encarnado por un líder político. Y por lo tanto, recuperar esa naturalidad policromática es lo que le urge al país, y me parece que el tiempo nos llama a recuperar esa riqueza de su coloratura política, económica, cultural, religiosa, cuanto antes, porque más allá de la suerte de la siguiente elección, yo creo que está en juego la suerte de esta sociedad pluralista, con equilibrios, con cautelas, que es la sociedad democrática que debemos cuidar. De nuevo, muchísimas gracias. Les mando a todos un abrazo muy, muy afectuoso y les deseo que la jornada siga siendo valiosa, fructífera para todos ustedes. Muchísimas gracias.